Bienvenidos a este screencast sobre representación de las tolerancias geométricas. Mi nombre es Carlos Vila y pertenezco al grupo de Ingeniería de Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia. Los objetivos de este screencast son mostrar los elementos de representación del acotado geométrico, definir los tipos de tolerancias geométricas e indicar brevemente cómo deben expresarse las representaciones de tolerancias sobre los elementos geométricos en los planos. La forma de representación de las tolerancias geométricas se establece en la norma ISO 1101. Según la norma, existen tres elementos básicos a controlar: la característica geométrica, la zona de tolerancia y un elemento o varios de referencia. Todo ello debe quedar reflejado en un cajetín donde, en primer lugar, indicaremos el símbolo de la característica geométrica controlada. En segundo lugar, la zona de tolerancia. Y finalmente, las referencias. Entre los símbolos de las características geométricas encontramos, para las tolerancias de forma, los símbolos de rectitud, planitud, redondez y cilindricidad. Para las características de perfil encontramos los símbolos de perfil de una línea y perfil de una superficie. Los símbolos correspondientes a la orientación son los de inclinación, perpendicularidad y paralelismo. Respecto de la localización, encontramos los símbolos de posición, coaxialidad y simetría. Y por último, la oscilación o salto tienen su simbología en oscilación circular con una flecha y oscilación total con dos flechas paralelas inclinadas. Aparte de los símbolos de geometrías o características geométricas vistos anteriormente, la norma también establece los símbolos adicionales de requisito de máximo material como una M, requisito de mínimo material como una L de lower, de su traducción inglesa, zona de tolerancia proyectada, una P, plano tangente, estado libre para piezas no rígidas, situación no simétrica, condición de envolvente y condición de independencia. Otros símbolos también son elemento no convexo, zona común, elemento de línea, cualquier sección transversal, elemento continuo, importante, todo alrededor, aplicación total, aunque solamente se indique una línea de la geometría, todo sobre, indicando todas las superficies, entre y diámetro. Ejemplos de representación de tolerancias geométricas lo encontramos en la siguiente transparencia. Por una parte, no hace falta definir toda la superficie, sino, si es de aplicación a varias de la misma forma, con indicar la tolerancia geométrica y su valor y el número de veces que se repite es suficiente. Para casos de posicionamiento de agujeros, múltiples agujeros o múltiples taladros, se puede representar el número de veces que afecta, es decir, el número de taladros, por su dimensión nominal más la tolerancia dimensional, más la tolerancia geométrica y su valor. Otro ejemplo podría ser una tolerancia de planitud con su valor y una indicación adicional de no convexa. Por último, se puede poner más de una tolerancia geométrica sobre un elemento. En este caso,
encontramos una tolerancia de rectitud y una tolerancia de paralelismo, cumpliéndose siempre el principio de independencia. Otros ejemplos lo podemos ver en las siguientes figuras, donde tenemos la forma de hacer referencias a una línea o superficie, es decir, a un elemento integral, bien sea directamente o bien sea a través de una de las cotas que relaciona su dimensión. También se puede hacer referencia al elemento y su tolerancia geométrica indicándolo un punto en la superficie. Por ejemplo, en el caso inferior tenemos cómo hacer referencia a un eje, plano medio o punto o elemento derivado mediante su tolerancia dimensional o su acotado dimensional, en el caso del eje o en el caso del elemento tipo agujero. Cuando se trata de acotar geométricamente elementos tipo superficies, la zona de tolerancia en general se extiende, aunque indiquemos un solo punto. Se define normal al elemento, con dirección de flecha. En este caso, la tolerancia afecta a toda la superficie y es un elemento de oscilación, siempre indicando para la inspección que debe realizarse de forma perpendicular o normal a la superficie. En caso de que queramos indicar otra forma de inspección, debemos realizarlo explícitamente a través del ángulo de posicionamiento del elemento de inspección. Respecto de las referencias que se pueden utilizar en la representación de tolerancias geométricas, estas pueden ser directamente a través de la línea o superficie, es decir, el elemento integral. Directamente indicar la superficie o línea de referencia. También puede ser respecto del eje, plano, medio o punto, es decir, un elemento derivado, cuando hemos realizado la acotación de su dimensión o elemento integral principal. También se puede hacer referencias respecto de un área específica o especificada, tal y como podemos ver en la siguiente imagen. Por último, la norma establece una serie de símbolos adicionales que nos permiten realizar acotaciones simplificadas para no cargar en exceso el plano. También establece una serie de elementos de señalización para poder mejorar la calidad del acotado o relación dimensional y tolerancias geométricas en el plano. Y con esto damos por concluido este screencast sobre representación de las tolerancias geométricas, en el que hemos mostrado las representaciones del acotado geométrico, hemos definido los tipos de tolerancias geométricas y cómo deben expresarse las representaciones en los elementos geométricos de los planos. Para más información, consultar la norma ISO UNE 14638 de 2015, especificaciones geométricas del producto. Muchas gracias.